productos que son importados de pésima calidad. Y si una especificación técnica no está detallada, no tenemos objeto o no tenemos las herramientas necesarias para objetar la provisión de ese bien o de ese rubro. Una cosa diferente es una especificación técnica y otra cosa diferente son los términos de referencia que debemos nosotros tener. Los términos de referencia se utilizan para la contratación de un servicio, principalmente los de consultoría, ¿sí? ¿Qué debe contener los términos de referencia? Primero, los antecedentes. ¿Por qué nosotros vamos a tener una consultoría? ¿Por qué necesitamos esa consultoría? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué queremos la consultoría? El alcance de la misma, hasta dónde va a llegar, determinar, y hay que tener mucho cuidado, determinar cuál va a ser el alcance de la consultoría, porque si nosotros le damos una apertura tal a la consultoría, pues el consultor va a terminar obligado a entregarnos muchas cosas que no están consideradas dentro de los términos. Se me acabó el tiempo. Ser muy específicos. Hasta dónde nosotros vamos a determinar esta consultoría. ¿Cuál va a ser la metodología de trabajo? ¿Cuál es la información que dispone la entidad contratante para que el consultor tenga un punto de arranque en su proyecto? ¿Cuál es el producto o servicio esperado? Esto sí es importantísimo que se detalle, ¿no? Si nosotros queremos la consultoría para poder generar el parqueadero subterráneo en la plaza General Barriga, ese es el objetivo, eso es lo que yo quiero. Pero dentro de esto debo detallar que la consultoría debe contar con estudios arquitectónicos, estructurales, mecánicos, eléctricos, para poder tener este producto o servicio a favor de la entidad contratante. También es importante incluir el plazo en el cual se va a desarrollar estos estudios, el personal técnico, el equipo de trabajo, los recursos mínimos que debe tener el consultor que debe presentar para que sea objeto de adjudicación, y también importante la forma y condiciones de pago. Determinar aquí cuánto de anticipo yo le voy a entregar. En la entrega de las fases, voy a entregar anticipos, voy a planillar, voy a dejar o voy a descontar lo que yo he entregado. Esto debe estar establecido dentro de un término de referencia de manera clara. Entonces, estos son los pasos que uno debe, o al menos estas son los capítulos que debe tener un término de referencia. Vamos ahora a ver cómo elegir el procedimiento de contratación, ¿sí? ¿Cómo nosotros determinamos qué procedimiento debemos realizar o adaptar para obtener una ejecución o un bien? Primero, ¿en dónde nosotros vamos a realizar la contratación? ¿Sí? En el Ecuador, en la fase precontractual. Vamos a tener que revisar si nosotros vamos a adquirir bienes, vamos a arrendar bienes, vamos a ejecutar obras, queremos prestación de servicios o queremos contratar un consultor. Y esto se aplica en instituciones públicas, en fundaciones, en corporaciones, en sociedades civiles que manejan recursos públicos. Toda institución que maneje recursos públicos pues tiene que utilizar el sistema de contratación, ¿sí? Todos. Los tipos de procedimiento que nosotros tenemos lo establece la normativa legal, la ley. Tenemos procedimientos de régimen común y tenemos procedimientos de régimen especial. Dentro del procedimiento del régimen común tenemos 4 tipos de procedimientos: los procesos dinámicos, los procesos comunes, los procedimientos especiales y las consultorías. Cada uno de ellos tiene un tipo de contratación. ¿Qué es lo que vamos a adquirir? En los procedimientos dinámicos tenemos la compra por catálogo. Ustedes conocerán que tenemos nosotros un catálogo electrónico en el cual se ofertan los bienes que están incluidos dentro de este catálogo y que son de simple adquisición. La subasta inversa electrónica, cuando existen o participan
diferentes oferentes, y en este tipo de procedimientos es adjudicatario quien cumpla con las condiciones específicas de los productos y el que oferte el menor valor. Los procedimientos comunes generalmente utilizados para el tema de obra pública: ínfima cuantía, menor cuantía, cotización y licitación, dependiendo del monto de contratación que nosotros vamos a determinar. Los procedimientos especiales: la contratación integral por precio fijo. Esa es una figura que se establece para poder adquirir un bien, una obra, un servicio, pagando únicamente el precio determinado a favor de un contratista. La dificultad de este procedimiento es que no existen las otras figuras que establecen los procedimientos comunes, como el contrato complementario, las órdenes de trabajo o la modalidad de incremento de volúmenes de obra. El procedimiento especial para emergencias: ya habíamos conversado que en el pago no podemos incluir aquellos proyectos que resulten emergentes. Aquí aplicamos este tipo de procedimiento para hacer una contratación directa. Los arrendamientos de bienes muebles, ¿sí? Las ferias inclusivas y la contratación de seguros también es un procedimiento especial. Y la consultoría, pues la consultoría para poder contratar a personas o empresas consultoras de acuerdo a los montos que se requieran: contratación directa, lista corta o concurso público. Estos son los procedimientos que generalmente nosotros utilizamos para la adquisición de bienes, obras o servicios, los procedimientos de régimen común. Pero también tenemos los de régimen especial, y principalmente estos procedimientos de régimen especial los manejan desde la Presidencia de la República y excepcionalmente los gobiernos autónomos descentralizados. Primero, están utilizados para la adquisición de fármacos. Es un procedimiento especial, debe tener una connotación especial. No todas las empresas pueden ofertar fármacos. Procedimientos para la seguridad interna y externa del Estado. Esto lo realiza la Presidencia de la República para adquirir armamento, estrategias militares, para garantizar la seguridad del país. La comunicación social también a través de la Presidencia de la República, para poder tener la comunicación de los resultados y las estrategias que utiliza el gobierno central para mantener estabilidad en el país. Igual asesoría y patrocinio en materia jurídica para el Estado. Y este es un procedimiento que nosotros sí hemos utilizado: obras artísticas, literarias o científicas. Es una contratación directa que se utiliza para poder tener una obra artística. También la adquisición de repuestos o accesorios, porque cuando nosotros adquirimos, por ejemplo, una maquinaria de una marca Caterpillar, no podemos adquirir un repuesto de una marca Case, por ejemplo. Tenemos que hacer un procedimiento específico para poder adquirir el repuesto de esa maquinaria. El transporte de correo internacional e interno también se lo hace a través de un régimen especial directo, y las contrataciones que requiera el Banco Central del Ecuador también utilizan estos regímenes especiales. Nosotros como instituciones públicas generalmente utilizamos los procedimientos de régimen común. Aquí ustedes pueden observar los montos de contratación pública que están vigentes al año 2020 con el presupuesto, los que se determinan en base al presupuesto inicial del Estado. Sí, en este momento tenemos un presupuesto inicial del Estado de 35.498 millones de dólares aproximadamente, y en base de ello pues se determinan los montos de contratación. Estos generalmente los del régimen común: los bienes y servicios normalizados, los no normalizados, la contratación de obras, consultorías y una acápite principal que son las ferias inclusivas, que estas no tienen límite de contratación. Aparte de todo esto, nosotros tenemos aquellos procedimientos que son financiados por entes internacionales, en los cuales, de acuerdo a lo que establece el artículo 3 de la ley, establece que se utilizará la normativa que en el convenio de financiamiento se determine. Y a falta de la misma o a falta de algún capítulo que especifique el tipo de contratación, pues se aplicará
la ley de contratación pública del país, en este caso del Ecuador. Vamos a hablar un poco de los pliegos de contratación, ¿sí? Que son las herramientas principales en las cuales nosotros determinamos lo que nosotros vamos a contratar. Esto lo determina el artículo 27 de la ley y el artículo 20 del reglamento general de la ley. Nos dice que los pliegos son de uso obligatorio para cada procedimiento de contratación, que nosotros los podemos modificar, sí, los podemos modificar, pero de acuerdo a la normativa. No podemos nosotros inventarnos pliegos, ya están determinados en el módulo facilitador USHAI, que es una herramienta también que establece el CERCOP. Pues ahí están los modelos de cada uno de acuerdo al tipo de contratación que nosotros vayamos a realizar. Estos pliegos obligatoriamente deben ser aprobados por la máxima autoridad de la entidad contratante. Deben ser obligatoriamente publicados en el portal de compras públicas. Deben contener los criterios de valoración de las ofertas con efectividad, con eficacia y sobre todo con calidad de todo lo que vamos a contratar o adquirir. Y es un parámetro obligatorio incluir la participación nacional. El servicio de contratación pública establece o tiene como objetivo el priorizar las contrataciones locales para poder generar una mejor economía en nuestro país. Ese es el objetivo principal, por lo tanto, es un punto importante a considerar dentro de la elaboración de los pliegos, la participación nacional o local. La fase precontractual de un proyecto. Hablamos antes de la fase preparatoria, ¿no? Hoy vamos a entrar un poco a hablar de la fase precontractual. ¿Cuándo se inicia? ¿Cómo se inicia? Se inicia con la publicación del procedimiento en el portal institucional del CERCOP. Ya vimos anteriormente que requerimos un pliego en base a lo que vamos a determinar y hoy ya lo vamos a publicitar en el portal de compras públicas. Ahí iniciamos ya un procedimiento de contratación. En este pliego están determinadas las etapas que va a tener el mismo, etapas de preguntas, respuestas, declaraciones y también de adjudicación, que es importante que se establezca en este pliego. ¿Se puede considerar modificaciones en las condiciones contractuales de los pliegos? Sí, sí lo podemos hacer en la etapa de preguntas y respuestas, cuando algún parámetro establecido en los pliegos no esté muy bien detallado o cuando esto incumpla algún requerimiento establecido en la normativa legal vigente, en las resoluciones del CERCOP, porque también recordemos que no solamente en los procesos de contratación intervienen esta normativa que les había hablado, también las resoluciones externas que establece el CERCOP, que es el ente de contratación, y que son de cumplimiento obligatorio también. Ahí como que van acoplando, van incorporando ciertos vacíos que a su debido momento la ley dejaba. Estas resoluciones pues van integrando cada componente para que no exista ambigüedad en la contratación pública. ¿Se puede cancelar un procedimiento? Por supuesto, existen las razones necesarias para cancelar cuando ya la necesidad no exista, cuando el procedimiento de por sí no tenga el sustento legal pertinente, puede cancelarse, por supuesto, y esto no conlleva a que la institución que ha publicado el procedimiento pues tenga responsabilidad o pueda sufrir algún tipo de denuncia o demanda por parte de los oferentes que aceptaron la participación a este procedimiento. ¿En qué etapa se puede cancelar el procedimiento? Antes de la presentación de las ofertas. Ese es el momento ideal. Posterior a ello, no se puede cancelar, se tiene que continuar con la calificación del procedimiento. Dentro de esta fase precontractual está la etapa de recepción de las ofertas, la apertura con validación de errores, verificación y calificación de las ofertas. Vuelvo, repito, estas son generalidades porque para cada una de estas etapas la normativa establece cuál es la forma de poder realizar cada una de ellas.
convalidación de errores. Al principio nosotros teníamos como subjetivo qué era un error convalidable y qué era un error no convalidable. ¿Por qué una oferta se podía aceptar? ¿Por qué una oferta se debía rechazar convalidando un error? Pero las resoluciones del CERCOP ya aclaran enormemente esta situación, ya no dejando ambigüedad para que una oferta pueda ser rechazada y evitándonos a nosotros como servidores públicos pues la posibilidad de que existan reclamos posteriores a una calificación y más aún a una adjudicación de un procedimiento. Se debe emitir de acuerdo al tipo de procedimiento, ¿sí? El informe correspondiente por parte de la comisión técnica o del delegado, recomendando a la máxima autoridad la adjudicación, la cancelación, la declaratoria de desierto de un procedimiento de contratación. Es importante esto, la comisión técnica no adjudica, la comisión técnica o el delegado no asume esa responsabilidad. Se hace todo el análisis en base de los pliegos determinados y le corresponde a la máxima autoridad el adjudicar o no un procedimiento de contratación. En este espacio, la máxima autoridad puede declarar desierto el procedimiento a pesar de que una comisión técnica haya recomendado la adjudicación. Por supuesto que sí, porque es la máxima autoridad quien determina la procedencia, la oportunidad y la veracidad de lo informado por la comisión, pues para adjudicar o no un procedimiento de contratación. Se emite la resolución y se publica la adjudicación o decisión, como decía, del procedimiento desierto, y todo acto que esté comprendido entre la convocatoria hasta la adjudicación o declaratoria de desierto del proceso de contratación tiene que ver con la fase precontractual de la contratación pública. Algunos aspectos generales para el tema de adjudicaciones dentro de estos procedimientos precontractuales, ¿no? Uno de ellos, la adjudicación con el mejor costo, ¿sí? Cuando se escucha mejor costo, se tiene la idea de que el que oferte menor costo, pues es el mejor costo de adjudicación. No, la normativa no establece así. Uno de los aspectos es el análisis económico, la oferta económica, pero no siempre la oferta más baja va a ser la que más le convenga a la entidad contratante, porque entre otros, la oferta económica, si bien es cierto, se califica con los 50 puntos, el 50% de los parámetros o de la puntuación total. Existen otros aspectos, como el personal técnico, como la maquinaria, como la metodología, como los planes de seguridad, que deben ser también objetos de calificación. Ya actualmente el CERCOP ha determinado cuáles son los parámetros que sí son objetos de calificación y aquellos que no, porque antes se dejaba muy abierto el espacio, es decir, que la institución determine si le va a calificar por la experiencia del personal técnico, cuánto el número de proyectos que la institución podía colocar era exagerado, ¿no? Ya eso está normado por el CERCOP y determina obviamente la cantidad de procedimientos, de procesos que debe justificar tal o cual oferente para poder garantizar la ejecución de este proyecto. ¿Cuál es la adjudicación de mejor costo? ¿Sí? En bienes y servicios normalizados, es la oferta que, cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales, oferta el más barato. En bienes y servicios normalizados, por supuesto, porque recordemos que nosotros para este tipo de procedimiento teníamos la subasta inversa electrónica. Y en este procedimiento, todos los oferentes que se presenten deben cumplir de manera obligatoria las especificaciones técnicas para que puedan estar habilitados en este tipo de procedimientos. Y claro, en este procedimiento, al ser una subasta inversa electrónica, obligatoriamente ganará quien tenga la menor oferta. En obras, bienes y servicios no normalizados, la oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales
sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección. Lo que yo les conversaba, no siempre una oferta económica la más baja es la más conveniente. Hasta cierto punto depende mucho de la comisión técnica, el análisis que se haga cuando, por ejemplo, en una obra que usted presupuestariamente, con precios de mercado, con diferentes tipos de especificaciones técnicas, determine que una obra le debe costar a la institución $50,000, me voy mucho más allá para un procedimiento de contratación, se determine que debe costar $250,000, tenga una oferta de $130,000, ya da mucho que pensar. Primero, poner en riesgo la calidad de los materiales que se van a utilizar. Y en segundo, estas ofertas ya hemos tenido estas situaciones y se consideran como incluso temerarias porque lo que están haciendo es poner en riesgo un procedimiento de contratación. Cuando se ha llevado a cabo un procedimiento o un análisis de mercado adecuado, pues no se puede considerar que por la misma obra que desde la institución se diga que costó $250,000, pues tengamos una oferta que cueste $130,000. Obviamente, si nosotros verificamos, certificamos, hacemos las debidas consultas como miembros de una comisión técnica, determinamos que esos costos son los que se van a invertir, pues qué fabuloso para una institución tener una obra de $250,000 y ejecutada en $130,000, por supuesto, pero no genera ningún tipo de seguridad. El tema de la garantía de la calidad de la obra como tal. En consultorías, son criterios de calidad y costos con los que se adjudicará los contratos de consultoría, en razón de los factores que determinen los pliegos correspondientes, ¿no? Y sin que en ningún caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al 20% del presupuesto de referencia. Ahora sí vamos esto era la adjudicación en base al mejor costo. Ahora, ¿cómo se hace la adjudicación de un contrato, de una obra, de un proyecto, de un bien? Primero, con el cumplimiento de los requisitos formales. ¿Qué es lo que debe presentar ya el oferente ganador, el oferente que fue adjudicado, para poder ser efectivamente el ganador? Primero, la forma de la documentación tiene que ser legal, financiera y técnicamente a presentarse para el cumplimiento de las actividades en los plazos señalados. Es decir, los oferentes deben, para ser adjudicatarios o posibles adjudicatarios, cumplir con estos requisitos formales, presentar en los tiempos señalados, ¿sí?, establecidos en los pliegos. El cumplimiento de todos los requisitos en los pliegos, es decir, el cumplimiento exacto de los requerimientos determinados por la entidad contratante en los pliegos de contratación, tanto en la parte legal, financiera y técnica. No debe condicionarse la oferta, y eso la comisión técnica debe tener mucho cuidado en el momento de evaluar las ofertas, de que si usted ya estimó ciertos tiempos de ejecución, ciertos materiales que necesita, pues esos debe contarla, con esos debe contar la oferta. Hay muchas ofertas que vienen condicionando el tiempo de ejecución, por ejemplo, y este debe ser un parámetro que debe ser observado por los miembros de la comisión técnica para no caer en ambigüedades durante la ejecución de la obra o la entrega del bien. Importantísimo, deben respetarse el texto de los formatos de los pliegos que están claramente o que deben estar claramente establecidos. No deben ser cambiados, porque eso ya sería un tema de condicionar la ejecución de la obra o de la entrega del bien. Lo que yo les mencionaba anteriormente, no la oferta más baja tiene que ser la adjudicada o puede ser la adjudicada, debe tener precios competitivos con relación al mercado. En el mercado usted no puede encontrar un porcelanato de buena calidad o de la calidad que se requiere principalmente para instituciones públicas, que es el 3A, que tiene alto tráfico, en un costo promedio de $15, $16. Hay productos que en el mercado usted puede encontrar en $8 porcelanato, pero ese no es
lo que se requiere, eso no es lo que está solicitando. Entonces sí es un tema de análisis previo a poder adjudicar una oferta. A pesar de que el presupuesto referencial no es un parámetro de evaluación, a excepción de lo que les decía en las subastas inversas, hay que tomarlo en cuenta para la evaluación de los costos. Ya hemos hablado de esto, ¿no? No podemos tener una obra que en un presupuesto referencial determine $250,000 y adjudicarla por 130,000. Algo estaría pasando en la elaboración de esa oferta. Luego de ya llevar a cabo toda la calificación por parte de la comisión técnica o por parte del delegado de la máxima autoridad, pues ya vamos a formalizar un contrato. ¿Esta formalización del contrato se encuentra dentro del proceso precontractual? Sí, porque este va a ser el instrumento a través del cual durante la ejecución del contrato nosotros determinemos qué es lo que vamos a exigir al contratista, ya no a un oferente adjudicatario, sino a un contratista. Y se debe tener mucho cuidado. Ustedes como la parte legal deben tener mucho cuidado en los requisitos, en las condiciones y en la información que se tenga para poder formalizar un contrato. ¿Existen modelos de contratos? Sí, pero los modelos de contrato muchas de las veces no guardan las condiciones que particularmente las instituciones requerimos. Por eso, desde la parte legal, debe estar totalmente sustentado el conocimiento de cómo se debe celebrar el contrato, cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos, para poder no tener ambigüedades en la ejecución de la obra. ¿Cuáles son los requisitos para celebrar un contrato? Primero, que la institución tenga la competencia del órgano de contratación, la institución como tal que esté habilitada para celebrar un contrato. Que el contratista, el adjudicatario, el oferente adjudicatario tenga la capacidad para poder celebrar un contrato. Que no exista ningún impedimento legal a la firma del contrato, porque puede ser adjudicatario y en el transcurso de la celebración del contrato, el oferente puede tener problemas con el SRI, por ejemplo. Y si en ese momento quien está encargado de la celebración del contrato no se dio cuenta, es una falta en la celebración del contrato, porque el contratista no estuvo habilitado para poder firmar un contrato. Eso hay que tener muy, muy en cuenta. Obviamente, la existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones, que desde un inicio, les decía yo, ningún procedimiento puede empezar sin la correspondiente certificación presupuestaria. Eso lo determina la Ley de Contratación Pública, eso lo determina el Código de Finanzas Públicas. Primero se debe establecer el compromiso, cómo yo, con qué recurso económico le voy a pagar al proveedor o al contratista por la ejecución o la entrega del bien. Y la formalización del contrato observando el debido proceso y los requisitos constantes en la ley y en su reglamento. ¿Cuáles son los documentos integrantes del contrato? Pues los documentos que contiene el contrato son los pliegos, primero, la oferta ganadora y los documentos que son derivados del proceso de selección que establezcan las obligaciones por las partes y que hayan sido expresados, señalados en el contrato también como formarán parte de este contrato, es decir, todo el pliego, toda la oferta ganadora, el expediente de la contratación, preguntas-respuestas, aclaraciones, las actas de calificación, la recomendación de calificación, la resolución por parte del contratista. Todo esto forma parte integral del contrato. Estos son los documentos que deben constar como parte integral del contrato. La suscripción de los contratos. Bueno, ustedes ya tienen el conocimiento suficiente de esto. Simplemente para refrescar estos conocimientos, se formalizará en escritura pública dentro del término de 15 días desde que el contratista fue notificado con la adjudicación. Y en el caso de consorcios, pues para la formalización del consorcio se da 15 días adicionales, teniendo un total de 30 días para la suscripción del contrato. Todos los gastos que se deriven del otorgamiento del contrato ocurren por cuenta del contratista. La institución no tiene ninguna responsabilidad a poder generar un
costo adicional por la legalización del contrato. Es un requisito la rendición de garantías correspondientes, por supuesto. Dentro de la contratación pública existen diferentes garantías y diferente tipo de garantías que pueden entregar los oferentes adjudicados, en este caso ya llamados contratistas. Garantías técnicas, garantías por buen uso del anticipo, garantías por fiel cumplimiento, garantías por seguridad de los materiales, diferente tipo de garantías establecidas en la normativa. La entidad contratante verificará la aptitud legal del contratista en el momento de la suscripción del contrato sin que ello signifique un trámite adicional para el contratista. Lo que yo les decía, previo a la celebración del contrato tenemos la responsabilidad de verificar que el contratista esté habilitado para poder firmar un contrato, que no tenga ningún impedimento legal, así él haya sido adjudicado. Y esto se debe dejar sentado en el caso de que ocurra, pues por parte de la parte jurídica, ¿no? Que ha verificado en los diferentes portales si no tiene impedimentos para ejercer o para poder ser contratista. Y si es que los tiene, pues debe levantarse el informe correspondiente y a pesar de estar adjudicado el contrato, pues no se podría celebrar este contrato. La vigencia de los contratos en la vigencia de los contratos se cuentan todos los días. Eso me parece que está establecido en el artículo 123 del reglamento de la ley. Desde el día siguiente de la suscripción o desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en los pliegos, en el reglamento o en el propio contrato. Esto ya es una formalidad de los contratos. ¿Cuáles son las particularidades de los contratos? Si por causas imputables al adjudicatario no se suscribe el contrato, la entidad contratante deberá declararlo como adjudicatario fallido y disponer su suspensión en el RUP. Ustedes ya conocen cuál es la diferencia entre el deberá y el podrá. Esta es una obligación de la entidad contratante. Si no se puede suscribir el contrato con el oferente adjudicado, pues es una obligación por parte de la entidad declararlo como contratista fallido e iniciar el procedimiento en el registro único de proveedores para que lamentablemente deje de contratar con el Estado por 3 años. Si existen ofertas habilitadas, en el caso de que ocurra lo primero, la entidad de convenir con los intereses, si es que es indispensable continuar con la adjudicación de este contrato, pues cambiará la adjudicación al contrato o al oferente que hubiera presentado la siguiente oferta de mejor costo. Hay una prevaleción, ¿no es cierto? Si yo tengo el primer contratista o el adjudicatario tuvo 98 puntos y el siguiente tuvo 95 puntos y la institución en sus pliegos determinó que todas las ofertas que cumplan más del 80% serán aquellas que guarden una seguridad para la ejecución de la obra, la entrega del bien, pues tengo la posibilidad de que a la falta del primer contratista pueda yo seguir adjudicando al siguiente en el orden que hayan sido ubicadas las ofertas. En ningún caso se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa celebración o formalización de los contratos. Esto es muy regular en instituciones públicas, aunque ustedes no lo crean, o aunque parezca ilógico que los contratistas ejecuten obras o entreguen bienes sin la celebración del contrato, pues existen. Pero la normativa deja expresa prohibición en que se pueda hacer este tipo de acciones sin que de por medio exista primero un contrato donde se convierte en ley para las partes, tanto para la institución contratante como para el contratista. Las cláusulas obligatorias que debe contener el contrato, pues principalmente las de multas, ¿no? Sí, esta es una herramienta que tiene el administrador del contrato, el fiscalizador, para garantizar la correcta ejecución de la obra o la entrega del bien. Cláusulas de multas, ¿por qué? Por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme a un cronograma valorado a los tiempos establecidos en la oferta, por incumplimiento de las obligaciones contractuales, todos los aspectos que están determinados en el contrato, por el retraso en los días de entrega del objeto, de la obra o del bien,
Se calcularán sobre los porcentajes de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse, es decir, si usted establece el monto por cada uno de los días del 0.5 por 1000, se multiplica no por la totalidad del monto del contrato, sino solamente por lo que esté establecido en el cronograma, lo que le faltó ejecutar. De ese monto, pues yo calculo el 0.5 por 1000 y pongo por cada uno de los días de retraso. Serán impuestas por el administrador del contrato y el fiscalizador si los hubiera, o los cuales establezcan el cumplimiento, fechas y montos. Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas, por supuesto, cuando presente los justificativos correspondientes. En muchos de los casos, en la ejecución de obra pública, pues sí, tenemos bienes que son de carácter importable y depende mucho de las fábricas de las que provengan estos bienes para que se puedan instalar. Y en las fábricas pues tienen regularmente algún tipo de dificultad en la importación básicamente. ¿Esto es imputable al contratista? No, porque tendría los descargos correspondientes, pero siempre y cuando venga con los documentos, en este caso de las aduanas, por ejemplo, que demuestren que no es una responsabilidad del contratista, que el contratista hizo su importación a su debido momento, pero que esta dificultad la tienen por causas no imputables a él. Ahí estas multas no podrían ser impuestas. El plazo es otra de las cláusulas que debe estar incluida en el contrato, el plazo para el pago del anticipo. En caso de haberlo, no podrá exceder de un término de 30 días desde la firma del contrato. Y obviamente las garantías que de acuerdo a la naturaleza y los montos del contrato se deben entregar, del fiel cumplimiento, del buen uso del anticipo y las garantías técnicas. Aquí, de manera rápida y breve, ¿qué es la fase contractual? Ya la fase contractual, una vez que nosotros ya hemos realizado el procedimiento de contratación, hemos adjudicado a un contratista, hemos firmado un contrato, pues ya venimos a la ejecución propia de la obra o de la entrega de los bienes que hayamos contratado. Incluye todas las actuaciones para cumplir con el contrato suscrito, todos los aspectos. Por eso se menciona que cuando el contratista firma un contrato, pues eso se convierte en ley para las partes, ¿sí? Todas las cláusulas establecidas en el contrato son de estricto cumplimiento por parte o de la entidad contratante o del contratista, porque también hay responsabilidades de la entidad contratante. Por ejemplo, el tramitar las planillas, los pagos correspondientes, el que se sanciona al funcionario que retrase estos pagos, también son condiciones que el contratista debe ver que se cumplan, sino también él tiene que hacer la reclamación pertinente. Este contrato debe ser obligatoriamente registrado en el portal de contratación pública, en el CERCOP. Tiene que designarse obligatoriamente un administrador de contrato, ¿sí? En el caso de obras, es muy recomendable o casi obligatorio el que se designe un equipo de fiscalización o un fiscalizador del proyecto. En bienes generalmente no se lo hace. El mismo administrador es quien revisa que los bienes pues cuenten con las características o las especificaciones requeridas en el proceso precontractual. En el tema de bienes existe un pago único descontando la cantidad del anticipo. En el tema de obras existen planillas de avance de obras, planillas de liquidación, planillas de reajuste de precios, porque una obra es objeto de reajustes de precios, en más o en menos, de acuerdo a la fórmula polinómica que también se debe incluir en el documento, en el contrato. Luego de la ejecución propia de la obra, ya cuando nosotros hemos cumplido con todos los requisitos, con cada uno de los rubros, con cada uno de los componentes que están establecidos en el presupuesto referencial en el caso de obras, pues el contratista debe solicitar que se pueda recibir la misma, ¿sí? Y para ello, obviamente, la ley establece que se debe conformar una comisión técnica de recepción. ¿Con qué objetivo?
con el objetivo de que personas que no participaron de la ejecución, ¿sí?, puedan certificar que la obra se realizó de una manera adecuada. Y para ello se emite el informe correspondiente, y el momento de que ya se emite este informe, la entidad está en la capacidad de hacer la recepción de la misma, legalizando las actas de entrega-recepción provisionales y definitivas. Provisionales en el tema de obras y definitivas después de al menos 6 meses, dice la ley de contratación pública. Cuando a partir de la recepción provisional el contratista tiene responsabilidad 6 meses posteriores para hacer la recepción definitiva, el tiempo en el cual se verificará la calidad de la obra, el mantenimiento de la obra, si existe algún desperfecto o si se llegara a detectar vicios ocultos en la construcción, pues este es el tiempo prudente que establece la ley para que se puedan identificar estas situaciones. En el caso del bienes existe una sola recepción que tiene que ser realizada por el administrador del contrato, por un delegado que no haya participado en el proceso y por el contratista, obviamente. El contrato se puede liquidar en cualquiera de sus formas y a la finalización del proceso quiere decir que se puede liquidar el contrato o finalizar el contrato cuando ya ha cumplido el objeto contractual, cuando el contratista así lo haya solicitado, o también el contrato puede terminar de manera unilateral, que también está establecido en la ley de contratación pública, ¿no? Condiciones establecidas por la entidad contratante, pues un procedimiento de terminación unilateral por parte de la entidad. Sin embargo, estas son complicaciones que se tienen o que se deben evitar en la ejecución de los contratos. También en el caso de ser pertinente durante la ejecución de los contratos, para poder cumplir el objeto contractual, ¿sí?, la ley misma establece que se pueden utilizar figuras dentro del contrato para ejecutar estos trabajos adicionales no contemplados de una manera original. Ahora ustedes me preguntarán, pero si al inicio, en la fase preparatoria, teníamos los estudios completos, definitivos y actualizados, ¿por qué la misma ley establece porcentajes de cosas adicionales que se deban ejecutar en el contrato? Porque las consultorías o los estudios, por más bien detallados que sean, nunca entregan el 100% de las cosas que se deban ejecutar. Un ejemplo claro, en la remodelación de un espacio, usted considera dentro de su estudio que se debe cambiar el piso, porque el piso ya está en mal estado, porque ya la madera está polillada, porque tiene que realizar ese trabajo, y considera usted la cantidad de metros cuadrados que tiene que cambiar. Muy bien, eso lo incluye en el presupuesto, determina un precio, determina los planos y inicia un proceso de contratación. El momento que se adjudica el contrato, el contratista lo que hace es retirar el piso para cambiarlo. Y cuando retira el piso, observa que no solamente tiene que cambiar el piso, sino que al interior, los durmientes donde estaba colocado el piso ya no sirven, también están afectados con la polilla, por dar un ejemplo nada más. Pero eso quien realizó el estudio no pudo observar, no pudo ver. Sin embargo, el contratista, para poder cumplir el objeto contractual, que es la adecuación de ese espacio, tiene que primero cambiar esos durmientes para posterior a ello colocar el nuevo piso de madera. Por eso se establece en la misma ley estas cosas que no fueron contempladas en los estudios. Y que no quiere decir que los estudios estén mal realizados, sino que ocurren estas situaciones en la ejecución, principalmente de obra pública. Para ello existen figuras, por supuesto, como por ejemplo órdenes de trabajo por un costo del 2% del monto del contrato principal reajustado a la fecha. Y ahí me voy a detener un poquito luego de explicar estos montos. También existen incrementos de volúmenes de obra de hasta el 5% del monto del contrato reajustado a la fecha que se requieran hacer estos incrementos, y también la figura de un contrato complementario de hasta el 8%
del monto del contrato principal reajustado a la fecha. Esto lo establece la misma ley. Antes, recordemos que existía la posibilidad de tener hasta el 70% del monto del contrato original en todas estas figuras. Sin embargo, el momento que se emite la ley de transparencia en la contratación pública, se establecen ya estos porcentajes, se reducen los mismos y ya se incorporó en la ley como tal. ¿A qué me quiero referir? Al monto reajustado a la fecha. Por supuesto, hay contratos que usted tiene que conllevan meses, incluso años de ejecución. Y luego de transcurrido un año, el costo del proyecto ya no es el mismo. Si usted contrató un proyecto por $1 millón en el año 2019 y usted requiere estas figuras al año 2020, tiene que aplicar la fórmula de reajuste de precios para saber efectivamente si es que a través de una orden de trabajo usted puede autorizar trabajos adicionales de hasta el 2% de eso. O si es que supero ese monto, pues irme a la figura siguiente, que es el contrato complementario. Es importante que se tenga eso, y por eso, y de ahí la importancia de que todas estas situaciones sean consideradas en el contrato original, para que puedan ser evidenciadas y den una herramienta eficaz y efectiva tanto al administrador del contrato como al fiscalizador de las obras para que puedan aplicar estas herramientas. Y una última figura que también quería explicarles un poquito, que es el contrato modificatorio, ¿no? El contrato modificatorio es cuando nosotros tenemos errores de forma o de buena fe o de cálculo dentro de un contrato ya legalizado. Por ejemplo, si yo consideré en un procedimiento de contratación que voy a cambiar el mismo piso, voy a cambiar 100 metros cuadrados de piso. Pero en el contrato me aparece 100 metros lineales del piso. El momento de la ejecución de la obra, el contratista no podría cobrar los 100 metros lineales. ¿Lineales en qué ancho? La especificación técnica decía que se pagará en metros cuadrados, pero lamentablemente por un error de forma en el tipeo del contrato se estableció como unidad de pago el metro lineal. Ahí viene la figura del contrato modificatorio, ¿sí? Ahí necesariamente el administrador del contrato debe solicitar que se pueda regularizar un contrato modificatorio para que pueda atenderse este requerimiento, cambiar la especificación, cambiar la unidad de medida y de metro lineal que está establecido en el contrato a lo original, que es metro cuadrado, para poder cancelar. Estas figuras existen también dentro de la normativa legal y claro, no porque existan deberían aplicarse, sí, pero a fin de cuentas somos humanos, cometemos errores que deben ser evidenciados que son de buena fe. Caso contrario, los mismos conllevarían a tener alguna dificultad posterior con los entes de control, pero que a fin de cuentas esta normativa lo que nos evidencia es que sí permiten tener estas previsiones por los errores propios que podamos cometer, pero que también nos conlleva a realizar nuestras actividades de una manera muy centrada, de una manera muy adecuada para en el futuro, como vuelvo y repito, nosotros somos objeto de revisión por los entes de control y no querríamos llegar a la desagradable sorpresa de que por no poner atención en la responsabilidad que se nos asigna como administradores, como fiscalizadores, como miembros de una comisión técnica, como realizadores de un estudio, pues tengamos sanciones que conlleven a erogar recursos que no los contemos en ese momento, ¿sí? Básicamente es eso lo que yo podría conversarles. El tema en cada una de las fases existe mucho más por describir. La fase contractual tiene que ver mucho con las normas de control interno de la Contraloría General del Estado. Es mucho más complementaria a la ley de contratación pública y realmente necesitaríamos, como yo mencionaba en una conversación
que teníamos con algunos profesionales, necesitaríamos asignar una materia propia de contratación pública, específica de contratación pública, para ir detallando cada uno de los aspectos que establece esta contratación. Hemos topado muy superficialmente lo que tiene que ver con la fase preparatoria, la fase precontractual, contractual, pero sí es importante que uno pueda autoeducarse, porque es la única forma en la que podemos nosotros garantizar que las funciones que desarrollamos pues estén apegadas a la normativa. Ustedes en la parte de lo legal tienen mucho conocimiento y esta frase se les va a hacer muy conocida porque nosotros como funcionarios públicos por parte del ente de control siempre se nos recuerda que el desconocimiento de la normativa no exime de responsabilidades, ¿verdad? Entonces ahí viene la autopreparación también nuestra. A nosotros como servidores públicos, yo como ingeniero civil, nunca recibí una materia de normativa legal en la universidad. Sin embargo, en el campo profesional es indispensable al ser un servidor público no solamente la ley de contratación pública, sino las otras herramientas que nos permitan garantizar el actuar nuestro. Tampoco nosotros recibimos normativa internacional para adquisiciones. Sin embargo, en el camino hemos tenido que aprender esta normativa. La autocapacitación es importante. Y pues en esta ocasión yo lo que he venido es a compartir un poco de los conocimientos, los pocos conocimientos que también hemos adquirido, pero que esto es mucho más allá. El tema de la contratación va mucho más allá de lo que hemos explicado y ojalá pues exista una próxima oportunidad para poder también seguir colaborando con ustedes, con su aprendizaje en temas específicos para que los mismos puedan ser desarrollados de una manera mucho más ajustada y amplio para que ustedes puedan tener estos conocimientos. Esto es lo que yo les podría explicar y conversar referente al tema de las fases, los procedimientos de la planificación que se requiere para la ejecución, no solamente de una obra pública, sino también de bienes y servicios establecidos en la ley de contratación pública. Muchísimas gracias, ingeniero. Realmente nos ha superado en creces las expectativas. Realmente es para nosotros de igual manera un verdadero gusto tener profesionales como usted a cargo de una responsabilidad enorme como es dentro del municipio de Riobamba, y eso también es una garantía para que las cosas se hagan bien. Yo vamos a abrir una etapa de preguntas, y si me permite, yo quisiera iniciar también con una interrogante que va vinculada a muchas de las cosas que están pasando a nivel nacional. Con los compañeros estudiantes hemos conversado sobre la necesidad de establecer precios referenciales acordes a las realidades. Y eso, creo yo, va a permitir generar ciertos procesos de control previos para garantizar transparencia en los procesos de contratación. Me gustaría saber su opinión en torno a eso. O sea, ¿es posible, cree que es posible generar presupuestos referenciales reales, o realmente eso podría caer en una cuestión más utópica? Bueno, es indispensable tener estos precios referenciales. Es indispensable porque esa es una garantía para nosotros como servidores públicos, el tener la tranquilidad necesaria de llevar a cabo un procedimiento de contratación. Y voy a hablar particularmente de una obra pública. Nosotros tenemos la capacidad de cotizar materiales, de conocer rendimientos, de conocer maquinaria y costos para poder generar un análisis de precios unitarios en lo que tiene que ver con la construcción. Ahí es donde nosotros determinamos el costo por unidad, movimiento de tierras, desalojo. Ingeniero, perdón, ¿podríamos dejar de compartir la pantalla para poder visualizarnos? Muchas gracias. Listo. Entonces les mencionaba que nosotros generamos análisis de precios unitarios, ¿no? Y en los que determinamos la realidad local. Ojo, pero la realidad local es muy diferente a la realidad que viven otros cantones vecinos.
tiene que ver con que Riobamba particularmente tiene una condición bastante buena en lo que tiene que ver con provisión de productos. Aquí encontramos productos mucho más económicos porque somos el centro, incluso se distribuyen algunos productos a través de Riobamba y determinamos costos unitarios de este tipo de rubros. Y adicional a ello, pues, se determinan los costos indirectos. Y aquí es donde viene a veces, o donde a veces se tiene la dificultad de que el mismo metro cúbico de desalojo en el municipio de Robamba cuesta 5,60 y en otra institución cuesta $7, en otra institución cuesta $9 o en otra institución cuesta $4,50. Eso tiene que ver con la determinación de los costos indirectos de una obra. Y en los costos indirectos tiene que ver el porcentaje de las ganancias del contratista. Ahí es cuando nosotros tenemos la dificultad, estimados compañeros y doctor. ¿Por qué? Porque no se hace un análisis de cuánto el contratista debería ganar en la ejecución de un proyecto. Debe ser un margen de utilidad adecuado, debe ser un margen de utilidad idóneo, pero tampoco podemos exagerar el margen de utilidad, porque luego de ello, pues tenemos otras responsabilidades. Y todo esto tiene que ver con la determinación de los costos indirectos. El municipio de Riobamba, por ejemplo, en este momento, cuando nosotros ingresamos, teníamos un porcentaje común que se utiliza en la mayor parte de instituciones del 25% de costos indirectos. Nosotros al hacer un análisis, cuando subió el IVA al 14%, cuando tuvimos ciertas dificultades con el terremoto, tuvimos que actualizar esos costos indirectos. Ojo, no los precios de mercado, porque los precios de mercado los podemos verificar en cualquier ferretería, en cualquier comercializadora de productos, pero sí los costos indirectos. Y determinamos que nosotros, como municipio de Riobamba, determinamos el 17% de los costos indirectos. Lo que tiene que ver con garantías, lo que tiene que ver con arrendamiento de oficinas, personal técnico que se necesita contratar y obviamente la utilidad del contratista. Es ahí donde las instituciones a veces nos perdemos, es ahí, porque más allá de ello, los costos están determinados propiamente por los costos del mercado. En el tema de obra pública, diría yo que no hay a dónde perderse, porque son en base de estos costos los que se determinan precios unitarios. En el caso de bienes, dependen de muchos factores. Hoy la realidad que nosotros vivimos, pues es única, ¿no? Usted cuando, en este momento usted puede adquirir las mascarillas N95 a $3, ¿sí? Porque hay mayor producción, ¿sí? Pero a lo mejor este momento ya no es oportuno comprar las mascarillas cuando se dio la emergencia sanitaria, en marzo de este mismo año 2020, cuando el comercio mismo se encargó de escasear el producto, de tener una necesidad imperante de contar con mascarillas, y los precios de las mascarillas, las mismas N95, subieron hasta $7, $8. Y ahí la pregunta, ¿debían comprarse las mascarillas a ese precio o esperar a que las mascarillas bajen y comprarlas en la actualidad? Es el precio de oportunidad, es la necesidad que se tiene al momento. Entonces, muchas personas hacen un análisis, ¿no? Y lamentablemente las redes sociales han servido para que se pueda, o para que todos nos podamos convertir en jueces, ¿no? Incluso en fiscalizadores, incluso en auditores, ¿sí? Que se dice que por qué se compró una mascarilla en tal precio cuando originalmente se tiene una mascarilla en tal precio. Es el precio de oportunidad que teníamos en ese momento, ¿sí? Si dejábamos de comprar, las vidas de las personas que trabajaban pues corrían riesgo y se debió comprar a esos precios. Ese tipo de situación es muy particular en este momento, pero para otros bienes no se puede hacer. Para otros bienes lo que usted dice, doctor, es lo más acertado. Tener un banco de precios referenciales, un banco en el que se determine que si yo voy a adquirir un transformador de 15 kVA, ¿me va a costar $3,000? Sí. ¿En dónde? En el municipio, en la Contraloría, en la Politécnica, en la UNACH, en la unidad donde se adquiera.
Si es que es aquí en Riobamba, tenga el mismo costo, lo que da la oportunidad de saber que no vamos a cometer errores de precios elevados o sobreprecios en la ejecución o en la provisión de un bien. Muchísimas gracias, doctor. Creo que, ingeniero. Ay, estoy con la... Muchísimas gracias, ingeniero. Sí, yo creo que la determinación de precios referenciales ayuda mucho a la persona que está a cargo del proceso de contratación. Yo creo que le genera mucha seguridad al momento en el que, como usted menciona, se puede generar un banco de preguntas. Tenemos algunas preguntas, dije, más bien abusando un poquito del tiempo. No sé si estamos bien con el tiempo con usted. Con todo gusto, con Ya, todo gusto. tenemos ahorita que levanta la mano el compañero Juan Carlos Benalcázar, por favor. Ingeniero, muy buenos días, ¿cómo está? Yo Buenos agradecerle días. por esta charla que nos abre un poco el camino para poder desempeñarnos ya en un futuro en el campo profesional y asesorar de una mejor manera. Con respecto a la contratación pública, usted menciona que ya se tiene un estipulado de lo que puede ser un rango de precios que puede variar, puede costar más o menos ya una vez hecho el contrato. Pero, por ejemplo, en hechos suscitados, digamos, del año pasado, cuando la subida de impuestos o el mismo combustible pudo generar un cambio ya en la logística el análisis precalificado que hubo del contrato, puede llegar a costar, incluso por el cambio de divisas de empresas que hacen importación de productos, y, digamos, puede llegar a costar un costo bastante más alto, y no se puede frenar la obra y ya tiene un 50% ya de avance. ¿Cómo queda el contrato? ¿El municipio se adjudica la deuda al contratista para poder pagar la diferencia o es responsabilidad del contratista en este momento? Ya, es muy regular el tema de tener variación de costos en la construcción una vez firmado el contrato. Sin embargo, una de las cláusulas establecidas son los reajustes de precio, ¿sí? Los reajustes de precios o la fórmula de reajuste de precios tiene que ver con la ejecución propia del contrato. Y para poder hacer estos reajustes de precio, influyen mucho los índices de precio al consumidor, ¿sí? Y ya nos ha pasado a nosotros, que cuando había falta de asfalto, por ejemplo, el precio del asfalto se disparó enormemente, porque había muy poca cantidad de asfalto. Nosotros nos encontrábamos realizando el asfaltado de la etapa que estábamos realizando. Pero nosotros no podemos variar los precios unitarios contratados. No, eso no es una figura que se pueda tener. Lo que sí se tiene es el reajuste de precios a ese rubro, en base a los índices de precio del consumidor. Ojo que este reajuste de precios es un arma de doble filo, así lo veo yo desde cuando yo tengo conocimiento del tema de la contratación pública. ¿Por qué? Porque usted no tiene la seguridad de si firma un contrato en diciembre, en enero o le van a subir o le van a bajar el precio de lo que usted tenía que realizar. Hablemos prácticamente del asfalto. En diciembre yo tenía una condición o un costo de asfalto por metro cuadrado de 10.50 dólares. Pero para enero, de acuerdo al mercado, yo tenía un costo de 14,50, ¿sí? Pero yo como institución no puedo hacer un contrato modificatorio porque no es un error de cálculo, no es un error de buena fe, sino son costos o variaciones de mercado. Y a eso estamos expuestos y están expuestos los contratistas. Lo que se hace es aplicar la fórmula de reajuste de precios que, adicional al costo que le corresponde por el precio unitario determinado en el contrato, le reajusta los costos y le determina un valor adicional en ciertos casos que usted tiene que pagar por la ejecución de ese proyecto. Pero ¿por qué digo que es un arma de doble filo? Porque también los reajustes de precio pueden dar a lo contrario. Si a diciembre yo tenía los 10,50 y a enero me determinan que tengo 8,50 porque existe mayor producción de asfalto, por diferentes razones. El reajuste de precios entonces determina que el contratista ya no va a cobrar los 10,50 por el costo del asfalto, sino que con los reajustes de precio tiene que devolver a la institución tal valor. Es decir,
no se renegocia el costo unitario determinado en el contrato, sino que se adapta a la realidad establecida también en el contrato, a través de la fórmula de reajustes de precios, en más o en menos. Depende mucho de lo que dictamine el índice de precio del consumidor y lo que determine también el INE en cada uno de los aspectos que se determinan en la fórmula de reajustes. De ahí la posibilidad de que el contratista, con estas experiencias, pueda continuar con el reajuste de precios antes de la firma del contrato, decir, sí, yo quiero que se me incluya la fórmula de reajuste de precios para que en la ejecución me puedan realizar, o puede renunciar a los reajustes. Por eso digo, es un arma de doble filo. Tenemos proyectos que estamos ejecutando en los que hemos tenido que pagar reajustes que, sumados todos los años de ejecución, pues llegan a $160,000 adicionales a lo que teníamos que pagar. Pero también tenemos el otro lado, que en los contratos de reajustes de precios el contratista ha tenido que devolver cerca de $500,000 por tema de reajustes de precios. Entonces, ahí sí tiene que ver mucho con el análisis que cada contratista, cada oferente pueda realizar su propuesta y contemplar o no. Prácticamente jugarse la opción de que o se mantiene con su precio, o si lo reajusta, puede incrementar su ganancia o puede reducir notablemente su ganancia. Pero es en base de un reajuste de precios, no de una renegociación del contrato. Muy bonito. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos también una pregunta del compañero Iván Juna. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenos días. De antemano felicitarle por esta intervención. Y al ingeniero, en el tema de obras, manifestaba que en el año 2017, tal como lo determinó la Ley de Eficiencia en la Contratación Pública, los porcentajes de contratación sumados, contrato complementario, diferencia de cantidades de obra y orden de trabajo, eran hasta el 70%. Sin embargo, eso se modificó el gobierno a través de esta ley. Lo que fue por, eficiencia, como le dice, ahorro de recursos. Sin embargo, ¿qué pasa en la actualidad? Sabemos que el porcentaje es del 15%, sumado a estos tres denominantes. ¿Cuál es la aplicación o qué optan por hacer en caso de que sobrepase en un contrato este tipo de porcentajes? Bueno, sí, la ley de la eficiencia, de la eficacia en la contratación pública estableció la reducción de estos porcentajes. Y claro, esto lo que conlleva es a tener mucho más cuidado en la elaboración de los estudios, en primer lugar. Porque es común, si ustedes pueden observar en muchos de los contratos, no locales, sino a nivel nacional, puede observarse que se llegaba a utilizar hasta el 70% del monto adicional. Entonces la gente percibía, ¿sí?, o percibe que el incorporar recursos adicionales a un proyecto se convierte en sobreprecio, para empezar, ¿sí? Y sí es bueno aclarar esta situación, y ustedes como parte de la formación que ustedes tengan como abogados, se debe entender que no existe sobreprecio cuando en una obra usted requiere hacer cosas adicionales. Es diferente a un bien, ¿sí? Y hay que diferenciar estas situaciones. En una obra, usted establece 30 metros cuadrados de piso y termina ejecutando, para cumplir su objeto contractual, no 30, sino 45 metros cuadrados. No puede pagar el mismo valor por 30 metros que por 45 metros. No lo puede hacer porque está ejecutando un valor mayor a lo requerido en el contrato original, ¿no es cierto? ¿Eso no tiene que ver con sobreprecio? Por supuesto que no, porque no está ejecutando la misma cantidad, está incrementando la ejecución. En obra regularmente es así. Pero si usted compra, en adquisición de bienes, usted compra un televisor que cuesta en el mercado
$600 y por ese televisor paga $1,200, ese sí es un sobreprecio. Porque están pagando por un mismo televisor un costo adicional, no así en obras. Usted está pagando mayor cantidad de cantidad por un mayor costo. Eso es importante que se pueda conocer. Pero la dificultad que se tenía hasta el año 2017, o me parece, sí, al año 2017, a finales del año 2017, inicios del año 2018, se establece que no, pues que ya, o sea, el poder tener un proyecto que cueste a $1,000,000 y con las figuras adicionales podía llegar a costar $1.7 millones, $700,000 desfinancia a cualquier institución pública. No teníamos los recursos para poder ejecutar esos montos. Entonces lo que hacen es decir, no, a ver, tenemos que ser muy cuidadosos en los estudios, tenemos que ser mucho más cautelosos en los procedimientos que se siguen y por eso bajamos hasta el 15%, 2% con el costo más porcentaje o las órdenes de trabajo, el 5% del monto contractual reajustado para incremento de volúmenes de las obras y el 8% para cosas que no se hayan contemplado y que superen el 2%, que son los contratos complementarios. ¿A qué nos obliga esto? A ser mucho más cuidadosos. ¿Qué pasaría si es que, aún considerando estas tres figuras, superamos el 15%? Pues dice la misma normativa, dice que cuando ocurra esta situación, tiene que ponerse en conocimiento de la no sé, de la Contraloría o de la Procuraduría, perdón, de la Procuraduría, para que se justifique que para cumplir el objeto contractual deba invertir mayor cantidad de los establecidos en esta normativa. Solo con la autorización de este ente, pues podemos firmar o celebrar contratos complementarios que superen estos porcentajes. Pero en cambio es un riesgo para quienes desarrollaron los estudios, porque quien desarrolló el estudio tiene que decir, sí, efectivamente me equivoqué. ¿Ustedes piensan que alguien que hizo un estudio va a aceptar la responsabilidad o la culpabilidad en decir me equivoqué? Creo que nadie, porque es una sanción para el que desarrolló los estudios. De ahí la necesidad de poder ser mucho más eficaces y eficientes en el desarrollo de los estudios para evitar este tipo de incrementos o complementación de cosas en la ejecución de una obra pública. Pero hay la posibilidad, sí, corriendo ese riesgo de que los funcionarios que desarrollaron los estudios puedan ser sancionados por el incremento de estos porcentajes. Muchas gracias, doctor. Tenemos también una pregunta por parte del señor Paul Ayala. Muy amable, doctor. Ingeniero, muy buenos días. Qué gusto poderle saludar y a la vez también agradecerle por compartir su amplio conocimiento en cuanto a lo que es contratación pública dentro de lo que es el tema de obras, ¿no? Si bien es cierto, ingeniero, nos hablaba acerca de lo que es un contenido dentro de lo que es la contratación. Y dentro de esto estaba hablando de lo que es un cronograma de obras, de bienes y servicios y también de consultorías. Mi pregunta es directa, son dos directas. ¿Cuál es el contenido en sí de este cronograma y también ante quién se presenta o se propone este cronograma? Gracias, ingeniero. El cronograma valorado de trabajos debe ser parte de la oferta de las personas que se presentan a un concurso. Es obligatorio presentar el cronograma que debe establecer los tiempos en el cual el contratista o el oferente determina la ejecución de una obra o la entrega de un bien. Por eso en el contrato se establecen multas por falta de cumplimiento de estos cronogramas, ¿sí? Entonces es una responsabilidad neta del contratista de que en base de los rendimientos para la ejecución de un rubro determine que la obra va a terminar en 6 meses, 8 meses, 10 meses. Nosotros como institución ponemos un parámetro, también desarrollamos un cronograma en base de los rendimientos nuestros como institución, que ese servirá de base para que los contratistas puedan determinar los tiempos de ejecución. Por ejemplo,
Nosotros tenemos una obra de una remodelación y determinamos que esa tiene que ser entregada en 4 meses. Nosotros tenemos como tiempo máximo lo determinado en 4 meses. Sin embargo, el contratista, y sin ser objeto de calificación, porque ya no es objeto del cronograma de calificación ni la reducción de tiempo, el contratista puede decir, yo lo puedo terminar en 3 meses, pero no puede decirme, yo lo puedo terminar en 5 meses, porque eso sería una descalificación directa, porque la necesidad que usted tiene es de entregar la obra en 4 meses, de acuerdo a la necesidad institucional. Entonces, sí, lo que determina es el contratista determina el tiempo que se tiene que demorar para la ejecución de una obra. ¿Quién debe revisar? La comisión técnica. La comisión técnica juega un rol fundamental y de gran responsabilidad entre los entes de control, el habilitar o no una oferta, el calificar o no una oferta en base de todos estos requerimientos o exigencias que se piden en los pliegos. Por eso, la importancia de que en la comisión técnica existan profesionales o personas que conozcan del tema. Yo, por ejemplo, no podría ser parte de una comisión técnica en la adquisición de materiales de oficina, porque yo no tengo conocimiento del campo, de los materiales de oficina, de las impresoras, qué tipo de impresoras debo adquirir, o cómo yo voy a revisar las ofertas si no tengo este conocimiento. No podría ser. Por eso es importante que la comisión técnica la conformen personas que tengan conocimiento estricto al tema, al objeto de la contratación. Y el momento que se detecte una falla en la elaboración del cronograma, en la ruta crítica, en la metodología que se aplique, es una obligación de la comisión técnica el informar a los oferentes que existe esta falla y que la puedan corregir. Y ahí se viene, recuerden ustedes cuando yo les decía en la etapa de preguntas y respuestas y de aclaraciones y de convalidación de errores. Ahí viene el problema, que en otros aspectos sí nos determinan cuáles son los errores convalidables. Errores convalidables son los que dicen que son errores de forma, de buena fe, que no modifiquen la condición ofertada. Mi pregunta, el cambiar un cronograma, si lo estableció en 3 meses y revisando los instrumentos, evidencia usted que no son 3 meses, sino 4 meses, ¿condiciona la oferta? ¿Ese error es convalidable? ¿No es convalidable? ¿Debería yo habilitar a la oferta? Esa situación es muy complicada para los miembros de la comisión. Pero ante todo, ante la duda, lo que uno tiene que hacer es más bien para poder tener o garantizar la participación de los oferentes, pues aceptar esto como un error convalidable para que pueda modificar y que exista mayor participación de los contratistas. Es una responsabilidad neta de la comisión técnica y el cumplimiento obligatorio ya en la ejecución del contrato del fiscalizador y del administrador del contrato. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta de un usuario externo que nos indica, dice, en un análisis del BAE, en virtud de algunos contratistas hacen declaraciones altas para beneficiarse de la adjudicación de un contrato. Entonces, entiendo que más allá de un comentario, la pregunta va, ¿cómo se puede regular el análisis del BAE dentro de un proceso de contratación de obra? El valor agregado ecuatoriano, el porcentaje que nosotros establecemos es en base a los materiales y a los componentes de cada uno de los rubros que componen una obra, ¿no? Y determinamos en las tablas establecidas por el CERCOP mismo la procedencia de los bienes y en base a eso se determina la cantidad o el porcentaje del BAE mínimo que deben cumplir las ofertas. Y ahí sí tenemos un problema, y ese es un problema que tienen todas las instituciones públicas, porque como parte de la calificación, no de la entidad contratante, sino del mismo CERCOP, determinan que entre mayor cantidad de producción nacional se tenga, mayor porcentaje va a tener.
Y son ellos quienes a través del portal determinan si la institución requirió el 70%, el contratista ofertó, perdón, el 90%. Es casi imposible para nosotros el determinar que no está correcto ese VAE, porque a nosotros nos presentan un desglose en el cual determinan que hasta las maquinarias son de producción nacional cuando es falso. Cuando es falso. Y nosotros ya tuvimos una mala experiencia en esa situación cuando determinamos que lo que se decía ahí era falso. Sí, era totalmente falso, porque usted no tiene una producción de maquinarias en el Ecuador, de retroexcavadoras, de excavadoras, de mini cargadoras de producción nacional. Sin embargo, en equipo tenía el 100% del VAE y por eso la oferta tenía un mayor porcentaje. Y nosotros, obviamente, como miembros de comisión técnica, lo que hicimos es decir que esta oferta está faltando a la verdad y por lo tanto no la calificábamos. El CERCOP nos sancionó a nosotros y nos hizo declarar desierto el procedimiento. ¿Por qué? Porque hicimos ese análisis. Es algo muy complicado para nosotros como entidad el determinar la veracidad o no del VAE. No lo podemos calificar, no lo calificamos nosotros, lo califica el propio CERCOP. Y ahí sí es una complicación y lo que se dice es cierto. Si la entidad tiene un VAE reales del 30, 40, hasta el 50%, pues existen contratistas que presentan con 98, 99%, cuando solamente en un desalojo usted necesita maquinaria que no es de producción nacional. Entonces, ahí hay, por ejemplo, y como en todo, hay vacíos que se van dejando y que se los ha puesto de manifiesto para que sean quienes puedan regular esta normativa, que tengan en cuenta esta situación, que nos dé la oportunidad también a nosotros como entidad contratante de poder revisar estas situaciones y determinar VAEs reales. Sí, lo hemos hecho, pero vuelvo y repito, esta mala experiencia nos ha hecho más bien adaptar la calificación que se pueda dar por este instrumento para poder continuar con los procedimientos de contratación. Caso contrario, los mismos se recomiendan que se declaren desiertos. Okay. Tenemos una última pregunta para ya ir cerrando. La compañera Katy Zavala tiene una interrogante. Parece que ya no. Sí. Sí, Buenos ya. días, ingeniero, doctor. Bueno, yo primeramente a nombre de octavo semestre semipresencial de la sede Riobamba y la sede de Tulcán, le hago llegar nuestro agradecimiento por la conferencia impartida esta mañana. Adicional, también quisiera hacerle una consulta respecto a su ponencia. La pregunta es, ¿qué proceso es el que sigue el administrador o fiscalizador para declararlo como contratista incumplido y si hay responsabilidad civil o penal en ese caso? A ver, con las nuevas resoluciones del CERCOP, le dan un poder tal el contratista y al fiscalizador para tomar decisiones muy fuertes en la contratación de obra. Lo que yo no comparto, sí, yo puedo tener mi posición y quienes hacen la normativa, pues también tienen su posición. Lo que ellos tratan de hacer es mucho más flexibles en el tema del procedimiento como tal, en el precontractual, para poder habilitar a la mayor cantidad de personas y que se tenga una mayor participación, cumpliendo los principios de la ley de contratación pública. Sí. En los procedimientos hoy ya no se requiere que los oferentes presenten con documentación la legalidad de su experiencia, por ejemplo, la legalidad del equipo que va a utilizar en la ejecución de una obra. Ya no se requiere, ¿ya? Porque eso ahora dice que con la sola presentación del formulario el contratista quedará habilitado. Lo cual, desde mi punto de vista, se vuelve o tenemos una debilidad
porque corremos el riesgo que en la ejecución de la obra el contratista no tenga la experiencia que dijo tener, no tenga la maquinaria que dijo que iba a implementar y que nos obligue a quienes fungimos como administradores de contrato o fiscalizadores a declararle al contratista como contratista incumplido. Pero esto va mucho más allá. Es un perjuicio para la institución, por supuesto, porque perdimos todo el tiempo de la fase precontractual, perdimos todo ese valioso tiempo, que son aproximadamente, en procedimientos de menor cuantía, de aproximadamente 35 o 45 días para llegar a la firma de un contrato. Cuando teníamos un requerimiento de una obra, perdimos todo ese tiempo para que para llegar a la ejecución y que ahora el administrador y que el fiscalizador determine que el contratista no cumple con lo ofertado, por lo tanto, no se puede ejecutar la obra. Mire cuánto tiempo hemos perdido. Entonces, por eso digo yo, desde mi punto de vista, lo ideal sería determinar esa situación en el procedimiento precontractual, para que ya todo vaya saneado y en la ejecución de la obra no tengamos ningún inconveniente. Sin embargo, la normativa hoy se la establece de esa forma y le compete así al administrador y al fiscalizador. Primero, a través del fiscalizador, elevar un informe en el que se determine que existen estas falencias, que el contratista no está entregando o que no cuenta con la documentación pertinente frente a lo que propuso en la obra, y que sea el administrador del contrato quien recomiende por estos informes la terminación unilateral. La responsabilidad para los funcionarios no es una responsabilidad, es una responsabilidad civil, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contratista también tendrá la oportunidad de demandar a aquellos funcionarios que iniciaron este procedimiento, pero al no ser una erogación de recursos aún, no tendríamos una responsabilidad penal, sino una responsabilidad civil por el manejo propio del contrato. Sin embargo, no solamente tiene que ver con el fiscalizador y con el administrador. Obligatoriamente esto recae sobre la máxima autoridad, quien a fin de cuentas es quien eleva la resolución y se tiene que hacer todo el procedimiento ante el servicio de contratación pública. Muchísimas gracias, doctor. Realmente ya queríamos ir cerrando, pero me escriben por interno algunos compañeros estudiantes que no pueden levantar la mano. Vamos a hacer una última pregunta y ahí sí, para poder cerrar. Nos pidió la palabra Tatiana Gaibor. Buenos días con todos, ingeniero, buenos días. La pregunta es, en el tema de lo que mencionó, estudio del mercado, no sé si tal vez por A o B circunstancias surgiera cualquier situación en lo que es importaciones y existe contratiempo, ¿qué es lo que sucede o qué proceso deben tomar? Buenos días. Para la adquisición de bienes, principalmente se hace el estudio de mercado. Por eso decía en una presentación, el funcionario, la persona que realiza este estudio de mercado debe tomar muy en cuenta los riesgos que pueden ocurrir en la adquisición de estos recursos o de estos bienes. Tiene que obligatoriamente considerar dos aspectos importantes. El primero, que los productos a adquirir pues tengan la mayor posibilidad de ser o estar en el Ecuador, o estar en el país, al menos en el país, no en la localidad, sino en el país, porque es un tema mucho más fácil el poder traerlos. Y el segundo aspecto, que si son bienes importables, debemos tener la posibilidad de contactarnos con quien va a proveer o quien produce estos equipos o estos productos. Nosotros hemos tenido complicaciones en importaciones en los proyectos grandes que estamos manejando. Pero sin una certificación de la fábrica como tal, que están en China, en España, en Italia, pues es una responsabilidad neta de quien contrató la provisión de estos servicios.
El estudio de mercado se hace con todas estas consideraciones, con la pertinencia de saber que en el Ecuador vamos a tener estos productos al tiempo que se determine o cuáles serían las complicaciones en tener. Pero el momento que nosotros determinemos ya ese costo, esa situación, y al tener un contratista adjudicatario con esos costos, no podemos modificar los mismos. Lo que la institución puede hacer es una terminación por mutuo acuerdo, si es que a la institución le conviene y obviamente que al contratista también le va a convenir, porque en este caso estamos hablando de costos mayores que podrían darse por temas de importación. Pero si es que no, es el contratista el que tiene que entregar los productos basados en el estudio que se hizo o que hizo la institución contratante. No hay una variación. Por eso digo, nosotros como funcionarios deberíamos tener el cuidado correspondiente de poder certificar todos estos riesgos que podría correr el contratista al poder entregar estos productos, pero una vez firmado el contrato con esos precios, pues es una responsabilidad propia del contratista que debe ser asumida por él y que en el mejor de los casos, el terminar un contrato por mutuo acuerdo será la mejor solución, no para la institución, porque la institución sigue requiriendo los productos, pero sí para el contratista. Sí, hay que tener cuidado en tener esas cotizaciones incluso a nivel internacional y los tiempos de importación que se puedan derivar de las mismas. Muchísimas gracias, ingeniero. Creo que ha sido una jornada excelentemente buena. Nos ha ayudado mucho como yo sé decir, cuando nos generan más preguntas es porque realmente ha aportado mucho en el crecimiento académico las ponencias. Yo quiero terminar la presente presentación concediéndole la palabra a Estefanía Escobar. Fue de las personas que nos ayudó a gestionar, perdón, Gabriel Escobar, que nos ayudó un poco a gestionar su participación en la presente ponencia, y más bien de mi parte, como docente de contratación pública por parte de las autoridades de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, agradecerle su participación y más bien comprometerle en una siguiente ocasión que tengamos una siguiente participación como esta. Compañeros, doctor, ingeniero Edgar Medina, pues como ya lo manifestó el doctor Paul Centeno, no